Cuando un empleado de una cafetería atacó a un hombre negro en el baño, nadie esperaba lo que sucedió después, hasta que un héroe inesperado puso la situación patas arriba. Un hombre negro reservado entró en la bulliciosa cafetería una mañana fría, con una postura tranquila y modesta mientras se dirigía al mostrador. Conocido por su naturaleza introvertida, rara vez hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Sus interacciones con los demás eran escasas y espaciadas, impulsadas más por la necesidad que por el deseo. Esta mañana no fue diferente, ya que estaba de pie en la fila, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y la mirada fija hacia abajo. La animada charla de los clientes de la tienda se arremolinaba a su alrededor, pero permaneció desconectado del ruido, esperando pacientemente su turno. Cuando la cola avanzó y le llegó el turno de hacer su pedido, el hombre se acercó al mostrador. Sus movimientos eran pausados, su presencia tranquila pero normal. Sostuvo la mirada del empleado blanco que estaba al otro lado del mostrador y notó brevemente su expresión petulante. El empleado parecía exudar una sensación de superioridad. Su postura era informal pero cargada de un aire de condescendencia. En un tono tranquilo y mesurado, el hombre pidió un café caliente. Su voz era suave pero clara, sin adornos innecesarios. Prefería la sencillez en sus pedidos, pues consideraba que así las interacciones eran más rápidas y directas. El empleado detrás del mostrador hizo una pausa y sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Se inclinó ligeramente hacia adelante y entrecerró los ojos mientras observaba al cliente que tenía frente a él. Con aire de burla, hizo un comentario sarcástico, uniendo sus palabras con un tono exagerado que destilaba condescendencia. Su comentario fue directo, un claro intento de ridiculizar la raza del hombre bajo la apariencia de humor. El hombre introvertido escuchó las palabras, sintió su punzada, pero decidió no reaccionar. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio a menudo hablaba más fuerte que la ira. Se quedó quieto, con expresión neutral, negándose a darle al empleado la satisfacción de una reacción. Su actitud tranquila permaneció intacta mientras desviaba ligeramente la mirada, su atención ahora fijada en el proceso de elaboración de la cerveza detrás del mostrador. El empleado, al notar la falta de respuesta, se encogió de hombros y se dispuso a preparar el café. Su sonrisa burlona persistió mientras trabajaba, mirando de vez en cuando al hombre silencioso como si esperara alguna forma de represalia. Cuando el café estuvo listo, colocó la taza sobre el mostrador con una deliberada falta de cuidado, acción que fue acentuada por un gesto despectivo de su muñeca. El hombre dio un paso adelante y tomó la taza con manos firmes. La tomó sin decir palabra, con movimientos precisos y pausados. Con el café en la mano, se alejó del mostrador y se concentró en el baño que se encontraba en el rincón más alejado de la tienda. Cruzó la sala y se abrió paso entre las mesas y las sillas, con pasos silenciosos pero decididos. La charla de los demás clientes no cesaba, y nadie parecía notar su tranquila salida del mostrador. Llegó al baño, abrió la puerta y entró para lavarse las manos antes de salir de la tienda. El baño era pequeño y limpio, con un solo lavabo y un espejo colgado encima. El hombre dejó su café en la encimera junto al lavabo y abrió el grifo. Salió agua fría del grifo y se inclinó ligeramente hacia adelante, ahuecando las manos para atraparla. Se echó el agua en la cara, dejando que la sensación refrescante aclarara momentáneamente sus pensamientos. Allí, de pie, reflexionó brevemente sobre el intercambio de palabras en el mostrador. Las palabras del empleado persistían en su mente, pero las hizo a un lado con la facilidad que le daba la práctica. Ya había escuchado comentarios similares antes, y cada vez optaba por mantener la compostura en lugar de responder. Para él, el silencio era una forma de fortaleza, un escudo contra las pullas de los demás. Cogió una toalla de papel y se secó las manos con movimientos lentos y deliberados. El baño estaba en silencio, los sonidos apagados de la cafetería apenas se oían a través de la puerta. Enderezó su postura y se tomó un momento para recomponerse antes de prepararse para irse. Su café estaba intacto sobre la encimera, y el vapor aún se elevaba de su superficie. En su mundo de soledad e introspección, este momento era solo otro ejemplo de los prejuicios que había enfrentado a lo largo de su vida. Pero había aprendido a navegar esos momentos con gracia, encontrando consuelo en su propia y tranquila resiliencia.
Mientras se preparaba para salir del baño y continuar con su día, no tenía forma de saber que los eventos que estaban a punto de desarrollarse harían añicos la calma que tanto se había esforzado por mantener. El baño estaba en silencio, salvo por el suave sonido del agua corriente. El hombre introvertido estaba de pie junto al lavabo, con las manos bajo el grifo mientras el agua fría le corría por la piel. La interacción de la mañana en el mostrador se repetía en su mente, un agudo recordatorio de la crueldad que había soportado. Aunque intentó dejarlo de lado, el peso de las palabras del empleado persistía, una carga familiar que había soportado con demasiada frecuencia en su vida. Terminó de lavarse las manos y dejó que el agua escurriera antes de coger una toalla de papel. Las paredes de azulejos del baño reflejaban la luz fluorescente y proyectaban sombras tenues mientras se secaba las manos con movimientos lentos y deliberados. Su café estaba en la encimera junto a él, intacto, y el vapor ascendía suavemente en rizos. Sin previo aviso, la puerta del baño se abrió de golpe. El sonido del golpe contra la pared rompió el silencio y el hombre introvertido se quedó paralizado, con los músculos tensos instintivamente. Giró un poco la cabeza y sus ojos captaron la figura del empleado blanco que irrumpió en el pequeño espacio. El rostro del empleado estaba deformado por una intención cruel y su postura irradiaba agresión. En la mano llevaba una taza de café, cuyo líquido aún estaba caliente y humeante. Antes de que el hombre pudiera reaccionar o incluso alejarse del lavabo, el empleado se abalanzó sobre él. Con un movimiento rápido, levantó la taza y la inclinó hacia abajo, vertiendo el líquido hirviendo sobre la cabeza del hombre. El café cayó en cascada, quemándole el cuero cabelludo y la cara al empapar su piel y su ropa. El hombre introvertido gritó, su voz llena de dolor mientras el intenso calor quemaba su carne. Sus manos se levantaron instintivamente, tratando de protegerse del ataque, pero era demasiado tarde. El líquido caliente goteó de su cabello y rostro, escociendo sus ojos y dejando marcas rojas en su piel. El empleado dio un paso atrás y se rió cruelmente mientras observaba al hombre tambalearse. El sonido de su risa resonó en las paredes del baño, amplificando el regocijo malicioso de su voz. El hombre introvertido se tambaleó, con la vista borrosa por el dolor y los restos punzantes del café. Trató de mantener el equilibrio, agarrándose al borde del lavabo, pero el empleado no le dio oportunidad de recuperarse. El empleado agarró al hombre por el cuello de la camisa y lo tiró hacia atrás con fuerza bruta. El movimiento repentino hizo que el hombre perdiera el equilibrio y cayera al suelo de baldosas con un golpe sordo y doloroso. El impacto lo dejó sin aliento y jadeó mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. El empleado no se detuvo. Se inclinó sobre el hombre y lo agarró de nuevo, esta vez por la nuca. El agarre del empleado era firme e implacable mientras arrastraba al hombre por el suelo frío hacia uno de los cubículos del baño. El hombre introvertido forcejeó, agitando los brazos débilmente mientras trataba de resistirse, pero su fuerza no era rival para la agresividad del empleado. Al llegar a la cabina, el empleado empujó al hombre hacia adentro, obligándolo a dirigirse al inodoro. Las manos del hombre buscaron a tientas los bordes de la cabina, desesperado por encontrar algo a lo que agarrarse, pero el empleado lo dominó con facilidad. Usando su peso para empujar al hombre hacia abajo, el empleado obligó a su cabeza a dirigirse hacia la taza del inodoro. El hombre introvertido gritó, con la voz ronca por el miedo y el dolor mientras luchaba contra el ataque. Sus gritos llenaron el pequeño baño, haciendo eco en las paredes y amplificando el terror absoluto en su voz. El empleado, sin inmutarse, rió más fuerte, apretando su agarre mientras empujaba la cabeza del hombre más cerca del agua. Con un último empujón, el empleado metió la cabeza del hombre en el inodoro. El agua salpicó hacia arriba cuando el rostro del hombre hizo contacto con el inodoro. El líquido frío contrastaba marcadamente con el calor abrasador del café que acababan de verter sobre él. El hombre se retorció violentamente, agitando los brazos mientras intentaba levantarse, pero el empleado lo mantuvo inmovilizado con una sonrisa cruel. El silencio del baño se rompió con los sonidos de la lucha, el chapoteo del agua, los jadeos desesperados del hombre en busca de aire y las incesantes burlas del empleado. Cada palabra del empleado destilaba malicia. Su tono burlón se abrió paso a través de los gritos del hombre. La fuerza del hombre introvertido comenzó a menguar. Su resistencia flaqueó bajo el peso del ataque. En medio de la neblina del dolor y la humillación, la mente del hombre se agitaba con miedo e incredulidad.
Había ido a la cafetería a tomar una simple taza de café, con la esperanza de encontrar un momento de tranquilidad en su día, por lo demás solitario. Ahora se encontraba en el suelo de un baño, con la cabeza sumergida en el inodoro, sometido a los actos más crueles. El empleado finalmente lo soltó y dio un paso atrás riéndose mientras observaba cómo el hombre se desplomaba en el suelo. El hombre introvertido yacía allí, temblando y jadeando, con el rostro húmedo y el cuerpo dolorido. El empleado se paró sobre él, con una sonrisa burlona y saboreando el momento. Los gritos del hombre se fueron calmando poco a poco. Su energía se había agotado por la terrible experiencia. El baño quedó sumido en un silencio incómodo, roto solo por el débil sonido del agua goteando de los bordes del lavabo y del inodoro. El hombre introvertido yacía inmóvil, con la mente confundida por el dolor y la desesperación, incapaz de comprender la brutalidad que acababa de soportar. La puerta de la cafetería se abrió con un suave sonido y entró Dwayne Johnson. Su imponente figura atrajo la atención de algunos clientes. Se dirigió al mostrador con la confianza despreocupada de alguien acostumbrado a que lo reconozcan, pero que no está interesado en hacer una escena. El olor a café recién hecho llenó el aire y Dwayne examinó brevemente el menú antes de hacer su pedido. El barista asintió mientras comenzaban a preparar su bebida y Dwayne se hizo a un lado para esperar. Echó un vistazo a la tienda y percibió la habitual mezcla de actividad. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas y el leve zumbido de la música de fondo. Después de unos momentos, decidió ir al baño mientras le preparaban el café. Al abrir la puerta del baño, Dwayne se quedó paralizado. Entrecerró los ojos al contemplar la escena que tenía ante sí. El pequeño espacio apestaba a crueldad y malicia. El empleado blanco que estaba detrás del mostrador estaba agachado sobre un hombre negro, con la mano agarrando la nuca del hombre y obligándolo a entrar en el inodoro. El agua salpicaba por los bordes de la taza, y el hombre introvertido forcejeaba débilmente, con gritos apagados y desesperados. La expresión de Dwayne se ensombreció y su rostro se endureció con furia controlada. Apretó la mandíbula mientras evaluaba la situación. Su mente se llenó de incredulidad y rabia. La visión del sufrimiento del hombre, en contraste con la risa del empleado, encendió un fuego en su interior. Actuó sin dudarlo. Sus instintos protectores se impusieron a todo lo demás. Dwayne entró furioso al baño, extendió la mano y agarró al empleado por la parte de atrás de la camisa. El movimiento fue rápido y poderoso, y el empleado fue tirado hacia atrás con tanta fuerza que perdió el equilibrio. El agarre de Dwayne fue implacable. Su fuerza superó fácilmente al hombre más pequeño. Con un solo movimiento fluido, Dwayne arrojó al empleado contra la pared de azulejos. El impacto resonó en el pequeño espacio y el empleado jadeó. Su anterior bravuconería fue reemplazada instantáneamente por miedo. Dwayne se cernió sobre él. Su imponente presencia dominaba la habitación. El hombre introvertido, ahora libre del agarre del empleado, se desplomó en el suelo, tosiendo y temblando mientras trataba de recuperar el aliento. El empleado intentó recuperar la compostura, levantando las manos en señal de defensa mientras trataba de contraatacar, pero Dwayne era implacable. Sus puños conectaban con precisión y fuerza, cada golpe alimentado por la rabia que lo recorría. Las protestas del empleado se vieron interrumpidas cuando los golpes de Dwayne lo dejaron aturdido e impotente. Dwayne no se detuvo hasta que el empleado estuvo completamente dominado. Su figura se desplomó contra la pared en señal de derrota. Satisfecho de que la amenaza había sido neutralizada, Dwayne dirigió su atención al hombre en la esquina. El hombre introvertido estaba acurrucado contra el lavabo, su cuerpo temblaba mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Dwayne se arrodilló a su lado, con voz tranquila y tranquilizadora mientras comprobaba que el hombre no estuviera gravemente herido. Aunque su atención seguía centrada en consolar a la víctima, la furia en sus ojos persistía cuando miró al empleado. Dwayne sabía que era necesario hacer justicia y estaba decidido a que se hiciera. Dwayne agarró al empleado por el cuello de la camisa y lo arrastró fuera del baño y por la cafetería. Los clientes, sorprendidos por la conmoción, se dieron vuelta para ver cómo Dwayne se dirigía hacia la salida. El empleado se tambaleó detrás de él, demasiado débil y aturdido para resistirse. Una vez afuera, Dwayne se dirigió a la parte trasera de su camioneta, donde encontró un trozo de cuerda. Con una eficiencia demostrada, ató al empleado a un poste cerca de la entrada de la tienda, asegurándose de que el hombre no pudiera escapar. Sus movimientos eran deliberados,
Cada nudo era un reflejo de su determinación de evitar que el empleado causara más daño. Con el empleado atado, Dwayne sacó su teléfono y llamó a la policía. Su voz era firme mientras explicaba lo que había sucedido, detallando la agresión que había interrumpido e instando a los agentes a que llegaran rápidamente. A los pocos minutos de la llamada de Dwayne Johnson, la policía llegó a la cafetería, con sus luces intermitentes contrastando marcadamente con el ambiente tranquilo. 2 agentes salieron del coche patrulla y se dirigieron rápidamente hacia el lugar. Inmediatamente notaron que el empleado blanco estaba atado firmemente al poste, con el rostro magullado y su actitud mucho menos confiada que momentos antes. Dwayne se quedó cerca, con los brazos cruzados, mientras esperaba que los agentes se acercaran. Su imponente figura y su presencia serena pero autoritaria dejaban claro que tenía la situación bajo control. Cuando los agentes llegaron hasta él, empezó a relatar lo que había presenciado, detallando los acontecimientos de forma constante y concisa. Los agentes escucharon atentamente y asintieron mientras reconstruían la historia. Dwayne explicó cómo había entrado al baño y había encontrado al empleado agrediendo al hombre negro, introduciendo a la fuerza su cabeza en el inodoro. Describió la risa cruel y la clara intención de humillarlo y hacerle daño. Su tono se mantuvo sereno, pero la indignación que bullía bajo sus palabras era inconfundible. Después de hablar con Dwayne, los agentes dirigieron su atención a los demás clientes de la cafetería. Varios testigos habían visto a Dwayne arrastrando al empleado fuera del baño, y unos pocos habían captado imágenes de lo que ocurrió después en el baño mismo. Estos testigos corroboraron el relato de Dwayne, haciendo hincapié en la agresión del empleado y la visible angustia de la víctima. Mientras tanto, el hombre introvertido permanecía sentado tranquilamente en un rincón de la cafetería, con el cuerpo temblando ligeramente mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Su ropa todavía estaba húmeda por la agresión y su rostro tenía las tenues marcas rojas del café hirviendo. Evitaba el contacto visual con los oficiales y otros clientes, con la mirada fija en el suelo mientras repasaba mentalmente los momentos aterradores. Dwayne notó la angustia del hombre y se acercó a él con deliberado cuidado, agachándose ligeramente para encontrarse con su línea de visión. Su voz, que había sido firme y autoritaria al dirigirse a los oficiales, se suavizó al hablarle al hombre. Dwayne lo tranquilizó, haciéndole saber que no estaba solo y que lo que le había sucedido era inaceptable y profundamente injusto. El hombre introvertido levantó la vista brevemente, con una mezcla de miedo y gratitud en los ojos. Se esforzó por encontrar las palabras para responder, pero Dwayne no lo presionó. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó un papel y un bolígrafo. Anotó su número de teléfono personal, se lo entregó al hombre y lo instó a llamar en cualquier momento en que necesitara ayuda o apoyo. El gesto, aunque sencillo, tenía un peso inmenso. El hombre agarró el papel con fuerza, como si fuera un salvavidas, y asintió levemente. Dwayne le puso una mano tranquilizadora en el hombro y le ofreció una sonrisa pequeña pero genuina antes de dar un paso atrás para dejar que los oficiales se encargaran del resto de la situación. La policía desató al empleado y le puso las esposas, con movimientos eficientes y prácticos. Le informaron de sus derechos mientras lo conducían al coche patrulla, pero sus protestas cayeron en saco roto. El hombre que antes había resumado confianza en sí mismo, ahora parecía pequeño y derrotado. Su anterior malicia había sido reemplazada por el miedo a las consecuencias que le aguardaban. Cuando el coche patrulla se alejó y se llevó al empleado bajo custodia, una sensación de alivio se apoderó de la cafetería. Los clientes volvieron a conversar poco a poco, aunque el ambiente permaneció sosegado. El hombre introvertido, todavía conmocionado, se sentó en silencio mientras Dwayne se quedaba cerca, asegurándose de que no lo dejaran solo en su estado vulnerable. En las semanas siguientes, el caso contra el empleado se desarrolló con rapidez. Las pruebas eran concluyentes. El testimonio de testigos oculares y el relato detallado de Dwayne dejaban una imagen clara de la agresión. El tribunal condenó la conducta del empleado, que fue sentenciado a 7 años de prisión por sus acciones. Para este hombre introvertido, la experiencia dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. El recuerdo del ataque persistió, atormentando sus momentos de tranquilidad y volviéndolo cauteloso en los espacios públicos. Sin embargo, en medio del dolor, también había un rayo de esperanza. La intervención de Dwayne y sus palabras de aliento
habían sembrado una semilla de fortaleza en él. Saber que alguien lo había defendido, que se había preocupado lo suficiente para defenderlo y ofrecerle apoyo, le dio una sensación de consuelo. Guardó el papel con el número de Dwayne en su billetera, un recordatorio de que no estaba tan solo como a menudo se sentía. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo, la generosidad de un desconocido se convirtió en un faro de luz en sus horas más oscuras. Si bien las cicatrices del incidente permanecieron, estuvieron acompañadas por el recuerdo perdurable de un acto de coraje y compasión que había cambiado su vida.